Perfecto, bueno, buenos días a todos, bienvenidos al curso. Este es el curso de uso de formularios UNL, ¿sí? Algunos ya quizás tuvieron la oportunidad de haber completado, digamos, algunos de los formularios de UNL, ya sea para algún curso, concursos, inscripciones, ¿sí? Bien, les comento más o menos cómo vamos a tratar, digamos, el curso, cómo se va a presentar. Recuerden que el tema importante de la asistencia, ¿sí? Como son 2 clases nada más, la asistencia, digamos, va también acompañada de un trabajo práctico que es al final, se los voy a dar la clase que viene, es algo muy sencillo, obviamente relacionado con los temas que vamos a ir viendo durante estas 2 clases, y va a tener un tiempo de entrega. La asistencia y ese trabajo práctico va a llevar, digamos, a una calificación, ¿sí? Que después las chicas de capacitación se las van a ir dando. El presente, si quieren ir expresándolo en el chat, nombre, apellido y obviamente presente, ¿sí? Eso es como para tener una referencia de la asistencia. Vamos a hacerlo en el chat como generalmente se hace, ¿sí? Vayan poniendo el presente en el chat. Respecto a las consultas, la pueden ir haciendo, digamos, a medida que va transcurriendo la clase, o después en el aula virtual va a estar habilitado el foro de consultas, ¿sí? Por esos medios no hay ningún problema. Como les comentaba, el curso tiene 2 clases, ¿sí? Son los 2 jueves, este y el próximo, de 9 a 11 de la mañana. Si alguno tiene algún inconveniente, no hay problema, ¿sí? Puede enviar algún correo, así me tiene al tanto. En el aula virtual va a estar, vamos a subir esta clase y la próxima en los distintos módulos, y también les voy a subir las diapositivas que vamos a ir viendo, ¿sí? Es algo muy sencillo, pero a veces en algunas puede causar confusión, digamos, o cómo completar, o si presiono acá o presiono allá, ¿qué pasa? Entonces vamos a tratar de aclarar algunas dudas, ¿sí? Con respecto a esta herramienta que se está desarrollando, está en continuo desarrollo, digamos, aquí en la UNL, y vamos a tener en cuenta algunas características muy importantes que hacen, digamos, de esta herramienta algo exclusivo, digamos, de la institución, y presenta ciertas características que son bastante particulares y podemos tenerlas en cuenta en el caso de que nosotros empecemos a completar y a usar esta herramienta. Entonces, en el foro de presentación voy a necesitar, cuando ingresen al aula virtual, creo que todavía no está habilitada, pero entre hoy o mañana se va a estar habilitando. Cuando ingresen al aula virtual, en el foro de presentación, realicen, digamos, por favor, alguna breve descripción de dónde, quiénes son y de dónde son, ¿sí? De qué unidad académica o a qué secretaría pertenecen. Yo, para tener, digamos, alguna referencia o poder ubicarlos, digamos, de dónde son. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Se escucha bien? ¿Pueden habilitar los micrófonos si quieren? Si no, seguimos. Perfecto, bueno, si no hay consultas hasta acá, es algo muy sencillo, vamos a empezar con la presentación. Ahí les voy a compartir. Avísenme si se ve bien y vamos a empezar. Perfecto, bueno, este curso es de uso de formularios, ¿sí? Nos vamos a poner en el rol de usuarios, es decir, en el caso que el día de mañana tengamos que completar algún formulario de UNL, ¿qué tengo que tener en cuenta y qué situación se me puede, digamos, presentar? Entonces, vamos a ver lo que vamos a tratar en este curso. Vamos a hacer una introducción
general, ¿sí? Una breve definición de formularios. Vamos a ver en algunos casos dónde se aplican, dónde se aplicaron, ¿sí? Formularios UNL, las características que tenemos que tener en cuenta de ese formulario, cómo podemos identificar un formulario UNL, cómo vamos a ingresar a un formulario UNL, después vamos a ver la parte de estructura en la clase que viene, cómo se estructura el formulario, qué partes tiene, dónde tengo que prestar un poquito más de atención, ¿sí? Y los mensajes que este formulario me va a ir mostrando a medida que vamos completando el mismo. Y al final, como les comentaba, una actividad práctica que va a ser muy sencilla, es completar un formulario, ¿sí? Y ustedes van a tener que tener en cuenta los distintos tipos de preguntas y qué botón se puede presionar o no en ese formulario. Muy bien, vamos a comenzar con la definición. ¿Qué es un formulario? Bien, un formulario generalmente nosotros quizás hemos completado o respondido millones de formularios o encuestas, ¿sí? Que se nos han presentado a lo largo de nuestra vida laboral, digamos, o de la vida misma, ¿sí? Este formulario de UNL es un formulario digital, está diseñado obviamente con el propósito de que el usuario introduzca, digamos, toda la información que se le requiera, digamos, al administrador, como para después toda esa información poder evaluarla y organizarla, ¿sí? Ese formulario va a estar destinado, digamos, a un tema, va a tener como objetivo un tema, por ejemplo, una inscripción a un curso X, a una jornada, a un concurso, ¿sí? Ustedes ahora vamos a ver las distintas aplicaciones que pudimos realizar hasta el momento, ¿sí? Y cómo vamos avanzando. Bien, estos datos que ustedes como usuarios van a completar van a quedar almacenados en una base de datos de la UNL, ¿sí? Es decir, que ya ahí tenemos una característica muy importante, es decir, no es pública, digamos, no la sabe, digamos, Google Form, digamos, en este caso, es la diferencia, sino que va a quedar guardada en la base de datos de UNL, ¿sí? Es de uso interno institucional. Estas respuestas que ustedes van a ir ingresando al formulario van a ser analizadas por los propios administradores que realizaron el formulario, ¿sí? O que han solicitado la apertura de un formulario. Esta herramienta, algo muy importante que tiene, es la seguridad de la información que se obtiene. Toda la información que ustedes van a cargar solamente va a estar manipulada por el responsable del formulario, ¿sí? Esta información va a quedar guardada por un tiempo X y va a poder ser consultada por el administrador del formulario mismo, ¿sí? Quien solicitó ese formulario a la dirección de informática, ¿sí? Con un cierto modelado, ¿sí? Con ciertas preguntas, como para obtener información respecto a un tema o para llevar a cabo, digamos, algún objetivo respecto a una reunión, como les decía, algún concurso, etc. Bien, aquí en la UNL, ¿dónde se aplicó esta herramienta? Fíjense que tenemos montones de opciones. Encuestas, ¿sí? Relacionadas a un tema especial, inscripciones, como les comentaba, tanto en la escuela primaria, secundaria, jardín, la escuela industrial, inscripciones a exámenes, concursos, las mismas BAPIs, las inscripciones de alumnos, por ejemplo, de las unidades académicas, en este caso de veterinarias, agrarias, por ejemplo, para ferias, para la Bienal, han quedado muy lindos los formularios con respecto a la Bienal, ¿sí? Expo Carreras también, las asistencias a distintos congresos, la plataforma de la Comisión Central de Calificación Docente, también tuvo la oportunidad de utilizar formularios, presupuesto participativo 2022-2023, las distintas licitaciones que requieren, en este caso, la Dirección de Construcciones, órdenes de trabajo, ¿sí? En este caso se está trabajando bastante con órdenes de trabajo, se está, digamos, incorporando más secciones, ¿sí? En este caso con servicios generales, y montones de opciones más que en el caso de los administradores van haciendo propuestas, y si la herramienta, digamos, es compatible con lo que solicitan,
se utiliza formularios UNL. Bien, algunas características que vamos a tener que tener en cuenta, ya sea cuando tenemos que completar un formulario, en este caso el rol de usuario, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Recuerden que esta herramienta de formulario UNL la desarrolla aquí la Dirección de Informática de UNL y es totalmente, o sea, digamos, la parte visual es similar a Google Form. La diferencia es que nosotros, como institución, vamos a tener toda esa información resguardada y está segura la información, ¿sí? Seguridad de la información. Entonces, vamos a tener ciertas características en los links de los formularios que ahora la vamos a ir viendo. En el contenido del formulario obviamente va a estar basado de acuerdo a la necesidad del administrador, qué tipo de información necesita recabar, o qué tipo de objetivo, qué tema necesita algún tipo de información de las personas que van, por ejemplo, a ingresar a un concurso, ¿sí? La apariencia de los formularios de UNL son de color celeste con el logo institucional, ¿sí? Siempre van a tener esa base. El acceso. ¿Cómo puedo acceder y por dónde? Puedo acceder por una PC de escritorio, una notebook, un celular, ¿sí? Mediante el link que se publica en la web, en una página, ¿sí? Ya sea de cualquier unidad académica, de la misma dirección, puede ser vía mail, ¿sí? Y este link va a estar provisto por la institución o dependencia que corresponda. El formato. Acá el formato es algo interno del formulario. Cuando ingresen al formulario van a ver que puede llegar a tener una o más secciones, con distintas preguntas relacionadas a cada sección, ¿sí? Ahora vamos a ver qué tipos de preguntas y cómo se evalúan las secciones. El objetivo obviamente es obtener información en una forma sencilla y rápida, como para agilizar un trámite. ¿Por qué para agilizar un trámite? Por ejemplo, en vez de ustedes llevar... ¿Cómo, perdón? Esa es otra. ¿Hola? 24 de mayo 2023. Fíjense que tienen los... Sí. tienen habilitados los micrófonos y los pueden deshabilitar. Habíamos hecho uno el año pasado. Este es otro. Ah, sí. A mí nunca me dijo que estaba bien ni nada. Hola. Bien. Hay micrófonos abiertos y pueden deshabilitarlos. Ahí está, gracias. Bien, como les decía, el tema de... Aguárdenme un segundito. Que se me complicó acá. Ahí está, el objetivo. El tema es, quedamos en el tema de agilizar un trámite. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando ustedes tienen que presentar documentación, generalmente les pide que los currículum vitae, les piden información respecto a la parte laboral, toda la trayectoria, digamos, universitaria, en el caso de que la tengan, estudios, etc. Entonces, con los formularios lo que hacemos es que ustedes completen como usuario todas las preguntas y puedan adjuntar documentos, ¿sí? Entonces, el evaluador, el administrador del formulario, lo que va a hacer es tomar esa información, descargar esos documentos y tener en forma rápida, ¿sí? Y sencilla toda la información que necesite. Algo muy importante son las fechas de inicio y fin de formularios. Algunos formularios, todos tienen fecha de inicio, ¿sí? Todos se habilitan en algún momento, pero no todos tienen fecha de cierre, ¿sí? Quedan abiertos en forma indefinida. Y algunos sí tienen fecha de inicio y cierre. Esta fecha de cierre es muy importante, sobre todo cuando hay una fecha límite de entrega, ¿sí? De esas respuestas. Bien, algunos formularios pueden tener guardados parciales. Los guardados parciales están habilitados por el administrador. ¿Qué significan los guardados parciales? No todos los formularios van a poder
editarse. Es decir, una vez que se ingresa el formulario, tenemos que ver, ya vamos a ver cómo nos vamos a dar cuenta, o el mismo administrador tiene que comunicar en algún instructivo o por mail, que el formulario va a poder tener distintos accesos para poder modificar o editar las respuestas que nosotros vamos ingresando, ¿sí? Estos guardados parciales, como les decía, los habilita el administrador, los configura el administrador, ¿sí? ¿Qué significa? Que nosotros como usuarios, una vez que ingresamos al formulario, vamos a poder ingresar N veces a ese mismo formulario, mientras esté activo obviamente, para poder editar las respuestas que ya hicimos o seguir completando ese formulario, ¿sí? Hasta la fecha de cierre. Por eso les decía que la fecha es algo muy importante. Generalmente hacen guardados parciales y se olvidan, después lo vamos a ver más puntualmente, de enviar el formulario. Esas son dos instancias. Los guardados parciales o edición de un solo formulario, del mismo formulario al cual yo ya ingresé, las puedo hacer mientras esté habilitado el formulario. La edición. Respecto a la edición, los administradores no pueden editar o modificar las respuestas que nosotros como usuarios hayamos realizado, ¿sí? Solamente podrán editarlas los usuarios, mientras esté el periodo de habilitación de ese formulario, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo vamos a ingresar para editar esas respuestas. Es decir, si vamos a suponer, nosotros ingresamos y completamos un formulario, lo enviamos, pero nos olvidamos de subir un documento o sin querer ingresamos mal una respuesta o nos equivocamos en algo, pero ya entregamos ese formulario. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros ya no podemos editar porque ya enviamos el formulario. Los administradores tampoco pueden editar esas respuestas, ¿sí? Por más que lo llamemos, le enviemos correo, nosotros inclusive desde la parte de informática tampoco podemos editar las respuestas. Es decir, nosotros como usuarios tenemos que prestar bien atención antes de enviar el formulario, eso lo voy a recordar, voy a ser repetitiva en ese sentido, antes de enviar el formulario, si tenemos que verificar las respuestas, ¿sí? Antes de presionar el botón enviar, perdón. Y vamos a hacer ediciones siempre y cuando el administrador haya habilitado los guardados parciales. No sé si se entiende, si soy clara, me van avisando, me van consultando, no hay problema, ¿sí? Voy a seguir. Bien, las respuestas. Las respuestas se completan en línea, ¿sí? No tienen un límite de usuarios los formularios. Es decir, que podemos ingresar, los usuarios van a poder ingresar y completar los formularios siempre y cuando esté activo el mismo. Otro tema que es importante, las validaciones. Las validaciones. Por ahora, como les decía al inicio de esta clase, esta herramienta no presenta validaciones. ¿Validaciones en qué sentido? Si yo pongo mi DNI con un número más, no me va a detectar que no es un DNI. O si yo pongo un quill equivocado, no me lo detecta. Si yo pongo un correo cualquiera, ¿sí? No me lo va a detectar que ese correo está escrito en forma errónea, ¿sí? Por eso tenemos que verificar los datos que ingresamos. No posee validaciones por el momento esta herramienta, ¿sí? Bien. En el envío, como les decía recién, antes de enviar el formulario debemos verificar las respuestas que ingresamos. Ya vamos a ver cómo verificamos las respuestas, con qué botones vamos a trasladarnos entre una sección y otra, ¿sí? ¿Por qué tenemos que verificar las respuestas? Porque una vez que presionamos el botón enviar, no se van a poder modificar las respuestas. No voy a poder ingresar nuevamente a ese mismo formulario. Por más que esté abierto el periodo de inscripción, ¿sí? Una vez que presiono el botón enviar, se da por concluida, digamos, mi tarea como usuario de responder y enviar las respuestas que puse hasta el momento. Perfecto. ¿Dudas e inconvenientes? El primer contacto tiene que ser el administrador o el referente, la persona que difunde el link. Por ejemplo, una dirección que lo cuelga en la página, se tienen que comunicar directamente con esa dirección, secretaría, etc. ¿Sí? Siempre tiene que haber una persona referente a ese formulario. Si esa persona
no puede, digamos, solucionar un problema o no tiene respuesta para sus dudas o consultas, esa persona se comunicará con la dirección de informática, en este caso nosotros, para evacuar o solucionar ese problema, ¿sí? Otra cosa muy importante, nosotros cuando ingresamos al link del formulario, tenemos la posibilidad de guardar o enviar, ¿sí? Vamos a suponer que ingresamos al link, me puse a completar las respuestas y sin querer se me cerró la sesión, se me cortó la luz o se me cortó internet, no tuve la posibilidad de guardar o enviar, ¿sí? Nunca presioné el botón guardar en el caso de que lo tenga o el botón enviar, ¿sí? En este caso, las respuestas que hemos completado hasta el momento no van a quedar guardadas, ¿sí? No quedan, digamos, backupeadas, ¿sí? Quedan directamente como en el aire. Es decir, tengo que presionar, si quiero guardar la información y, digamos, sé que tengo una conexión un poco, digamos, intermitente, o tengo miedo que se corte la luz y es mucha la información que tengo que guardar, es necesario que ustedes hagan un guardado, ¿sí? Un guardado parcial, por las dudas, ¿sí? Los guardados pueden ser de 1 a n, infinitos, siempre en el periodo activo del formulario. Y una vez que se envió, las respuestas ya están dadas, digamos, como completas. Algunos administradores, cuando tienen que publicar un link de un formulario, generalmente ponen un link que tiene bases y condiciones. Estas bases y condiciones también tienen que tener en cuenta, ya sea bases y condiciones respecto al tema o, digamos, al objetivo de este formulario, como para que ustedes tengan en cuenta a la hora de completar, como bases y condiciones, algunos hacen un tipo instructivo o manual para completar ese formulario. ¿Sí? Puede ser que estén o no. Pasamos a la siguiente. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Va todo bien? Avísenme por las dudas, yo sigo. Bien, ¿cómo identificamos un formulario de UNL? Cada formulario está vinculado a un acceso de URL pública. ¿Por qué pública? Porque se difunde, digamos, a través de una página web, de un correo, etc. Está diseñado y modelado por este administrador de acuerdo a la información que quiera recopilar, procesar y evaluar a futuro. La URL pública, como les decía recién, es la que se publica por las páginas, ¿sí? Y obviamente va a estar dirigida a un cierto sector, a ciertas personas que estén interesadas, digamos, en completar ese formulario. Ese formulario, como les decía, tiene inicio, tiene cierre, ¿sí? Y una vez que se cierra, el público ya no tendrá acceso al mismo, ¿sí? Se cierra la inscripción, se cierra, digamos, una encuesta, ya está cerrado. Esa fecha la pone el administrador, siempre tienen que tener en cuenta eso. ¿Qué fecha de cierre tiene el formulario? El link de acceso, ustedes verán que es un link largo, generalmente empieza, tiene un inicio, como servicios.unl.edu.ar/formularios. Teniendo este denominador común, ustedes ya saben que corresponde a la institución, ¿sí? Ahora vamos a ver la parte visual. Una vez que nosotros necesitamos ingresar o queremos ingresar a completar un formulario, tenemos que saber qué tipo de información o más o menos qué tipo de formulario vamos a completar. Si se trata de una encuesta nada más o se trata como para presentarnos, digamos, algún concurso, ¿sí? Tenemos que tener bien en claro de qué tema se va a tratar ese formulario. Se ingresa por el link. Una vez que se accede a ese link, que puede ser desde cualquier navegador, como les decía hoy, desde una PC, una notebook, inclusive mismo desde el celular. Tengan cuidado con el celular porque a veces tienen que pasarlo a modo escritorio, ¿sí? No todos saben pasarlo a modo escritorio, hay que tildar nada más una opción, ¿sí? En la parte de configuración, como para que sea la misma visual que tenemos en la computadora. Fíjense que en el caso de que tengamos un problema con el link, que nos hayan pasado, ¿sí? A veces pasan el link por WhatsApp, pero bueno,
generalmente, ya les digo, lo van a encontrar en las páginas web de la institución. En el caso de que tengamos un problema, generalmente en nuestro navegador abrimos montones de páginas y queda cacheado, digamos, algún formulario que ya hayamos abierto. Entonces lo que tenemos que probar es, como primera medida, si tenemos un problema de apertura, copiamos ese link y lo copiamos en una ventana privada, en una ventana de incógnito de ese mismo navegador, o probamos con otro navegador para ver si se soluciona. Bien, para ingresar al formulario tenemos que tener el link, ya que se provee por la institución, y vamos a ver ahora cómo podemos encontrar esos links, ya sean que estén vinculados a un documento, que estén vinculados a una web, que estén vinculados a un título. Ahora vamos a ver de qué forma podemos encontrarlos, ¿sí? Vamos a ver vía web, como les decía recién. La institución, una facultad, va a colgar un formulario en una página. Fíjense, acá por ejemplo está el link de inscripción. Fíjense que el link que vimos hoy comienza de la misma manera. Servicios UNL-EDUAR, /formularios y una serie de números, obviamente es un token que identifica ese formulario. Acá está expresamente el link, es la URL pública, ¿sí? No está ni camuflado ni nada por el estilo. Se muestra directamente el mismo link. Nosotros cuando le pasamos al administrador el link de público, digamos, le pasamos este link. El administrador decide o no publicar así tal cual el link como le pasamos nosotros, o camuflado como vamos a ver ahora. Fíjense, esta es la escuela industrial. Por ejemplo, acá puso clic aquí para acceder al formulario de inscripción. ¿Sí? Fíjense que acá el link ya no lo vemos. La URL pública, servicios UNL-EDUAR, ya no lo vemos. ¿Sí? Está camuflado con ese título. Bien, vamos a otro ejemplo. Mediante página web. Este es el formulario para graduados. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos un link, ¿sí? Que está camuflado. Y fíjense que este título, ¿qué pasa? Abre un documento. Ese documento tiene vinculado el link de inscripción, ¿sí? No ingresamos directamente desde la página web al formulario. Desde la página ingresamos a un documento y ese documento es el que tiene el link de inscripción, ¿sí? Si presionamos acá ese link, pueden suceder dos cosas. Que ingresemos directamente al formulario o que tengamos que copiar, ¿sí? Que copiar ese link directamente y pegarlo en el navegador, en una nueva ventana del navegador. ¿Está? Eso es muy sencillo, digamos. Yo quiero que ustedes identifiquen cómo puede estar camuflado esa URL que nosotros desde informática le enviamos al administrador. Bien, acá en una conferencia, fíjense que está dos veces. Dos veces, fíjense, está el enlace público, la URL pública, tal cual nosotros se la pasamos al administrador, que es la de abajo, y después, fíjese que está como encriptado en un texto que está vinculado en inscribirse completando un formulario online. ¿Sí? Entonces, ingresando por cualquiera de los dos, podemos ingresar al mismo formulario. Uno tiene la URL tal cual, sale de la herramienta, y la otra vinculada a un título o a un texto. Bien, en esta jornada, por ejemplo, acá dice formulario de inscripción en línea acá. Lo mismo, la URL pública está vinculada a ese título. ¿Sí? Fíjense las opciones que tiene el administrador o la gente, digamos, de comunicación de poder publicar el link de acceso a un formulario. Eso es para que lo tengan en cuenta, porque quizás ustedes lo único que van a buscar, o como primera medida ustedes van a buscar como usuario, me refiero, digamos, a un link largo, como vimos al principio de la presentación, y puede ser que esté camuflado o vinculado a un título, a una palabra, o a un simple clic aquí, clic acá, ¿está? Eso es para que lo tengan en cuenta.
Esto es todo lo que es referido a las páginas web. Después, ¿cómo pueden enviar ese link? También puede ser vía mail. ¿Sí? Los administradores solamente tendrán una lista, enviarán con copia oculta o copia simple a todas aquellas personas que tendrían que estar vinculadas al formulario. ¿Sí? Entonces esas personas van a ingresar, van a tener ese link de referencia mediante el correo que les llegue a su casilla. Lo mismo, ese link tienen que copiarlo y pegarlo en cualquiera de los navegadores. Si tienen problemas con el navegador, prueben como primera medida ingresarlo en una ventana de incógnito de ese propio navegador, si no, pruebo con otro navegador. Y si ya siguen teniendo inconvenientes, tienen que comunicarse con el administrador del formulario. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Si tiene alguna consulta. Bien. Sí, Juan Cruz. sí, yo tengo una consulta respecto a lo que mencionaste al inicio, que era como un poco la diferencia entre la seguridad de los datos del formulario Sí, con los referidos a los formularios de Google. sí. O sea, la diferencia radica en un sistema de almacenamiento diferente, es decir, como si fuera la tecnología de red distribuida, o es simplemente el mismo sistema que el de Google, nada más que obviamente almacenado en los servidores de UNL. Exactamente. Es la segunda opción. Visualmente, digamos, vas a ver, obviamente, un formulario con preguntas, ¿sí? De distinta índole. Los formularios van a tener un título, subtítulo, o sea, visualmente va a haber preguntas en un formulario. Lo que va a, digamos, la diferencia importante, digamos, que tenemos con Google Form es que Google Form la información la maneja, digamos, el dueño de Google Form, la manejan ellos. En este caso, nosotros, cuando vos inicias un formulario, lo vas a identificar, ya sea por servicio UNL-EDUAR, /formularios, el color celeste, digamos, que identifica, digamos, a la institución, y sobre todo esa información que todos los usuarios van a cargar en los formularios UNL van a estar guardadas en servidores de la institución, de UNL, ¿sí? No se van a publicar, no ingresa otra persona, no la ve una persona extraña, solamente la va a ver el administrador que solicitó el formulario a la sección, a la dirección de informática, ¿sí? Y él va a conocer esa información. Esa información va a quedar guardada por un tiempo en los servidores de UNL, ¿sí? Para que este administrador pueda consultar las veces que sea necesario las respuestas que ustedes, nosotros como usuarios, realizamos en su momento. ¿Está? Sí, entiendo. Yo por ahí apuntaba también un poco más en el caso, digamos, de un ataque a la información externa. En definitiva, los dos sistemas tendrían el mismo sistema de almacenaje, es decir, tanto Google como este formulario, nada más que cada uno en sus servidores. Exactamente, cada uno por su lado. Bárbaro, eso. Ninguno tiene acceso al otro, digamos, ¿sí? Por eso es la seguridad. Y es institucional, ¿sí? Claro. Eso, digamos, te dejaría tranquilo en el caso de que vos completes uno, vos decís, bueno, yo completé solamente para la institución, digamos, y me quedo tranquilo de que esa información solamente la va a ver la persona relacionada al formulario, ¿sí? No la va a ver ni otra dirección, ni otro usuario, ni otro administrador, ¿sí? Solamente la va a manejar la persona que solicitó el formulario a la dirección de informática, y esa persona como administrador, que tiene el rol de administrar las respuestas, ¿sí? Va a manipular esa información, ¿sí? Va a controlar, va a evaluar, ese es el objetivo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien, continuamos entonces. Vamos a meternos directamente en la estructura de formulario. ¿Cómo está estructurado el formulario de UNL? Podemos decir que está estructurado en 3 secciones, 3 partes.
Voy a decir partes porque después a secciones, la palabra sección la vamos a utilizar para otra cuestión. Cuando ingresamos al formulario, obviamente va a estar modelado de acuerdo a las necesidades, digamos, y objetivos, digamos, que tenga el administrador. Si es un formulario sencillo, va a tener una sola sección. Si es un formulario extenso con distintos temas, va a tener N secciones. Entonces, nosotros cuando ingresamos al formulario vamos a tener el título y el subtítulo, en este caso opcional, puede tener un subtítulo opcional, y vamos a comenzar directamente con la primera sección. Sí o sí, el formulario tiene una primera sección. O puede tener N secciones, como les comentaba recién. Y al final del formulario va a tener, les va a solicitar un mail que es obligatorio. Entonces, repasamos. Cuando ingresamos al formulario, tenemos que tener en cuenta que vamos a ver un título y un subtítulo que identifica ese formulario, esa inscripción, ese concurso, esa encuesta. Va a haber una serie de secciones, de 1 a N secciones, ¿sí? Y va a tener una etapa final, que es la que va a contener el botón enviar, que ahora lo vamos a ver, donde nos va a solicitar un mail obligatorio. Ya vamos a ver para qué es ese mail. Vamos entonces a comenzar con la primera parte, digamos. La primera de las tres. La primera dijimos que tiene un subtítulo y un subtítulo, ¿sí? Todo esto está modelado por algunos administradores o directamente por la dirección de informática, ¿sí? Entonces, puede ser que el formulario tenga un título y un subtítulo que hagan referencia al tema en cuestión. Acá podemos ver la diferencia. Sin subtítulo, con subtítulo. Bien, cuando ingresamos al formulario vamos a ver vamos a tener esta visual. Fíjense el color celeste que dijimos hoy, los títulos que identifican, digamos, el tema que va a tratar ese formulario. Fíjense que acá vamos a tener distintos box de preguntas, o va a tener directamente un texto informativo y pasa directamente a una segunda sección. Eso depende del modelado, ¿sí? Pero para que tengan primero ustedes una primera impresión, digamos, de lo que podemos llegar a encontrarnos cuando abrimos un link a un formulario de UNL, la presentación sería más o menos esta, ¿sí? Título, subtítulo, vamos a ver una primera sección con N preguntas, N box de preguntas. Fíjense que aquí el box de pregunta, apellido, nombre, DNI, ¿sí? Son todas preguntas sencillas. Recuerden que esta herramienta está en constante desarrollo, ¿sí? A medida que se va, digamos, implementando, obviamente los requerimientos van a ser cada vez más, ¿sí? Entonces, a medida que avanza el tiempo, nos vamos a encontrar con modificaciones, o nos vamos a encontrar con nuevas opciones, nuevas características del formulario, ¿sí? Porque está en constante desarrollo. Bien, entonces ahora nos vamos a la segunda parte, que son las secciones. Recuerden que el formulario puede tener una o más secciones, ¿sí? Perdón, ahora vamos a ver cómo podemos navegar entre ellas. El diseño está, digamos, relacionado con el administrador, ¿sí? O, de acuerdo a lo que requiere el administrador, lo desarrolla la dirección de informática. Recuerden que pueden servir para exámenes, cursos, congresos, como decíamos hoy, exposiciones, para la Bienal, que estuvieron muy lindas también esos formularios. Bien, con respecto a las secciones como les decía, puede ser una o N, ¿sí? De acuerdo a los temas de información que requiera el administrador. Recuerden que las preguntas, algunas van a ser obligatorias, ya las vamos a ver, y solamente van a tener distintas cuestiones. Las preguntas, a medida que ustedes van a ir completando el formulario, se van a encontrar con distintos tipos de preguntas. Por ejemplo, en datos personales, en la sección de datos personales podemos encontrar apellido, nombre, DNI, teléfono, domicilio, localidad, ¿sí? CUIL, todos esos datos personales. Cuando el administrador dice, bueno, vamos a separar datos personales de datos laborales,
Cuando el usuario va a presionar el botón siguiente, directamente va a encontrar todas las preguntas relacionadas en esa sección con la parte laboral, ¿sí? Ahora vamos a ver qué contienen esas secciones. Tienen título y subtítulo, o una mínima descripción, distintos botones y distintas preguntas. Seguimos en la segunda parte, que son las secciones. Fíjense, el título de la sección, como vimos hoy al inicio. El título son datos personales, que hace referencia a los temas que vamos a tratar en esa sección, en esa página, ¿sí? Y un subtítulo que puede ser que esté o no. ¿Está? Ahí tenemos el formulario con una primera sección. Vamos a ver el tema de los botones. Fíjense que ustedes, cuando ingresan, van a tener, si tienen más de una sección, vamos a ver que van a empezar apareciendo los distintos botones que podemos utilizar. En este caso, en la primera página, en la primera sección, tiene el botón siguiente, que significa que tenemos otra sección para completar. ¿Sí? Si está el botón siguiente, significa que tenemos otra sección, otra página para completar. Puede ser que se refiera al mismo tema o no de la sección que estoy completando. Entonces, como primera medida nos encontramos con el botón siguiente, que nos va a llevar a la segunda página. Ya cuando ingresamos a la segunda página, fíjense que aparece el botón anterior. Obviamente el botón anterior es para volver a la primera página o la sección anterior en la cual estoy parado, ¿sí? Vuelvo a completar la segunda sección. Fíjense que acá la segunda sección, el título es estudios cursados. Tengo que seleccionar, ¿sí? Puedo continuar a la sección siguiente con el botón siguiente o volver al anterior con el botón anterior, ¿sí? Esto es muy sencillo, seguramente lo han visto en distintos formularios. Fíjense que acá está la parte de navegabilidad del formulario, donde vamos a suponer que estoy en la segunda sección, estoy en estudios cursados, pero quiero verificar si puse bien mi apellido. ¿Qué hago? Voy con el botón anterior a la página anterior. ¿Sí? Verifico las respuestas que puse y vuelvo. Continúo completando el formulario. Presiono el botón siguiente y así sucesivamente. ¿Sí? Tengo que seguir completando las secciones, las N secciones que tenga el formulario. ¿Está? Por ahora tengo que completar, completar y completar, nada más. Bien, acá en las secciones podemos encontrar o no, este botón guardar es opcional. Este botón guardar está configurado por el administrador, ¿sí? El administrador decide si un formulario va a tener guardados parciales o no de las respuestas que vaya a realizar el usuario, ¿sí? Se va a presentar con un botón, también el botón guardar, y se va a visualizar desde la primera página hasta la última. Es decir, que nosotros como usuarios vamos a suponer, inicio un ingreso al formulario y ya veo el botón guardar. Vamos a suponer que solamente empecé a completar, pero pude poner mi nombre y apellido nomás. ¿Qué hago? Guardo ese formulario, porque yo ya ingresé al formulario. Entonces, cuando vuelva a ingresar al mismo formulario, no tengo que volver a completar esas respuestas. ¿Está? Y en el caso de que vuelva a ingresar, sí puedo verificarlas y modificarlas. ¿Está? Entonces, cuando aparezca el botón guardar, yo como usuario tengo la posibilidad de ir guardando las veces que sea necesario el formulario que estoy completando. Así, una vez que guarde, puedo recuperar, y ya vamos a ver cómo, esas respuestas que voy completando. ¿Sí? Una vez que presiono el botón guardar, me va a llegar un correo, ¿sí? Me va a pedir un correo ese botón guardar, tiene que estar bien escrito, ¿sí? Porque si está mal escrito, obviamente no me va a llegar todas estas respuestas que estoy colocando, ¿sí? Entonces, cuando presiono el botón guardar, el formulario me solicita un correo, tengo que verificar ese correo, ¿sí? Que sea personal, que no sea un alias. Hay veces que ponen un alias, ¿sí?
entonces no llega el correo. Tiene que ser un correo personal, un correo único, ¿sí? Donde ustedes puedan verificar las respuestas. Bien, ese guardado siempre puede hacerse si el formulario está activo. Si yo ingresé a un formulario, guardé y sigo guardando, nunca envié, digamos, el formulario, ¿sí? Pero guardé y sin querer se me pasó la fecha, cerraba el 10 y bueno, es 11 hoy. Ya no puedo ingresar más al formulario porque ese formulario ya se desactivó, ya se cerró, ¿sí? Es decir, que este botón guardar está habilitado en el periodo que esté activo el formulario. Bien, recuerden, esto es muy importante, cuando ustedes guardan, tienen que ingresar un único correo, porque si hay veces que pusieron 2 correos con un espacio entre medio, o con coma, punto y coma, y realmente la herramienta por el momento no está validando correos, y no identifica si el correo está bien escrito, está mal escrito, si es uno solo, completo, entonces sí o sí tienen que colocar un solo correo y tienen que verificar que esté bien escrito para que les lleguen las respuestas. Entonces, fíjense que si ustedes ingresan con un error su correo personal, ¿sí? Su correo institucional, en este caso no van a recibir el detalle de las respuestas que ustedes guardaron hasta el momento, ¿sí? Obviamente porque el correo se escribió mal. En ese caso, si escribieron mal el correo, digamos, o no les llega el correo con las respuestas, pueden suceder 2 cosas. Una, que esté en la carpeta de spam, tienen que verificar. 2, que el correo esté mal escrito, ¿sí? En ese caso se comunican con el administrador y ven qué solución les puede llegar a dar el administrador. Les puede decir, bueno, ingresá de nuevo, completá de nuevo el formulario, y esta vez cuando guardes, guardá en forma correcta el correo, ¿sí? Entonces, tiene que tener mucho cuidado a la hora de guardar, porque una vez que se ingresa el correo, no es que después, bueno, me equivoqué en el correo, lo ingreso de nuevo, ¿sí? Una vez que se ingresa por primera vez, ya queda como predeterminado ese correo para que les vuelva a recaer sobre ese mismo mail las respuestas que van respondiendo. Entonces, cada vez que ustedes realicen un guardado parcial, obviamente tiene que estar habilitado el guardado, lo que les decía recién. Ustedes presionaron el botón guardar, se encuentra en la parte izquierda inferior del formulario, no sé si alcanzan a ver ahí el botoncito. Cuando ustedes presionan ese botón guardar, se abre esta ventanita, ¿sí? Sí, cuando presionan por primera vez, y acá les pide el correo del que estábamos hablando recién. Antes de aceptar, verifiquen este correo, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes presionen el botón guardar, fíjense que van a poder continuar completando el formulario, ¿sí? Y después realizar otro guardado. Cuando realizan otro guardado, ya este mensaje, esta ventanita de email, no va a aparecer, porque el primero que ingresaron ya quedó como predeterminado, ¿sí? Se ingresa una sola vez el correo. Cuando ustedes realizan el guardado, ¿sí? Le dan a aceptar, fíjense que les va a llegar a ese correo un detalle de las respuestas que ustedes realizaron hasta el momento. Fíjense que les llega con remitente de no responder, @servicios_unleduar, les dice en el asunto, guardaste el formulario tal, ¿sí? El nombre del formulario, ¿sí? Y fíjense que en el cuerpo del correo les dice el mensaje, has completado parcialmente, ¿sí? Es decir, todavía no lo enviaste, no concluiste, digamos, la entrega. Hiciste un guardado parcial del formulario X y les va a dar la opción de volver a ingresar a ese formulario, ¿sí? Vamos a suponer que guardé por primera vez, puse el correo correctamente, pero quiero completar más adelante el resto de las preguntas. Entonces, este correo me da la posibilidad de volver a ingresar a ese mismo formulario, ¿sí? Fíjense que el formulario es en el cuerpo del correo, ya les
les llega este botoncito editar, donde ustedes con ese botón van a poder ingresar al mismo formulario y continuar, digamos, respondiendo, adjuntando documentos, si lo requiere el formulario, etc. ¿Sí? Continuar o volver para atrás a las secciones anteriores, verificar la información, seguir respondiendo las siguientes, ¿sí? Pero ingreso al mismo formulario. Acá fíjense que en el cuerpo del correo, aparte del botón de edición, puede ser que tenga o no, es un mensaje opcional del administrador, ¿sí? Y en la última parte, abajo, todas las respuestas que realizaron hasta el momento en ese guardado. Es así como se va a ver. Por eso es muy importante que coloquen bien el correo. Fíjense que acá, cuando hicimos un segundo guardado, el mensaje es el mismo. Todavía seguimos guardando, es decir, completamos parcialmente el formulario X, ¿sí? Si seguimos guardando y está habilitado, digamos, todavía el ingreso al formulario, a ese mismo formulario, seguimos encontrando el botón editar para poder continuar, digamos, la edición o, digamos, para poder seguir completando ese formulario. Y las respuestas, obviamente, que tenemos hasta el momento. Nos queda como un backup también de las respuestas que nosotros dimos o vamos a entregar, ¿sí? Nos deja como digamos, una referencia para que nosotros podamos controlar si lo que ingresamos hasta el momento es correcto o no, ¿sí? Fíjense, esta es una de las nuevas modificaciones que se hicieron actualmente en formulario y es, por ejemplo, hay formularios que son extensos, muy extensos. Entonces, para que en el correo nosotros tengamos una mejor visión, digamos, o visual de lo que nosotros fuimos respondiendo, fíjense que ahora el correo les va a aparecer con 3 puntitos, ¿sí? Donde nosotros vamos a desplegar esos puntitos y se va a expandir el texto que corresponde a cada uno que esté vinculado, ¿sí? Fíjense, los 3 primeros puntos, ¿qué significa? Completamos parcialmente, todavía estamos guardando. El segundo punto, fíjense que nos da el botón de edición, ¿sí? O nos puede dar un mensaje que haya puesto el administrador. Y el tercer punto, los terceros 3 puntitos, nos muestran todas las respuestas que hicimos hasta el momento, ¿sí? Ustedes pueden ir expandiendo o, digamos, ir reduciendo, digamos, la parte visual para que ustedes puedan verificar mejor las respuestas. Porque ya les digo, hay formularios súper extensos que tienen entre 10, 12, 8 secciones, y dentro de esas secciones existen muchas preguntas, entonces por ahí se complicaba la parte visual. Bien, fíjense que acá en la parte de edición, ustedes cada vez que ingresan a ese botón editar, recuerden que ingresan a un mismo formulario, ¿sí? No es que abren otro formulario, tienen que poner, digamos, alguna clave, algún usuario, ¿sí? Nunca formularios le va a pedir usuario y contraseña, ¿sí? Van a ingresar directamente al formulario mismo. Cuando les llegue a pedir usuario y contraseña es porque hay algún inconveniente y tienen que comunicarse con el administrador o pegar el link en una ventana de incógnito, como decíamos hoy, como primera medida. Recuerden que cada vez con el botón guardar, cada vez que ustedes presionan el botón guardar, van a recibir un correo, en este caso va a quedar anidado. Si ustedes hacen varios guardados, ese correo va a quedar anidado, ¿sí? Con todos los guardados parciales que vienen haciendo, ¿sí? Y van a poder ingresar a la edición de esas respuestas con el botoncito editar que estamos viendo. Acá dice que si presionamos el botón enviar del formulario, ya no podemos ingresar más a ese formulario, ¿sí? Una vez que presionamos, ahora lo vamos a ver bien, una vez que presionamos el botón enviar, ya no podemos editar más el formulario. Si enviamos, ya presentamos todas las respuestas, ya presentamos ese formulario, esa información
en forma definitiva. Por eso están un poco relacionados el botón guardar y enviar, ¿sí? Vamos a poder guardar siempre y cuando obviamente el formulario esté activo, ¿sí? Y no hayamos presionado el botón enviar. Ahora, si presionamos el botón enviar, ya no podemos hacer más nada. Ya enviamos, ya está, se cierra el formulario. Fíjense, de lo que hablábamos recién. Nosotros vamos a realizar N guardados parciales, nos va a llegar el correo con el botón editar. Si presionamos el botón enviar, que está al final del formulario, recuerden que está al final del formulario, indica el fin de las preguntas, ahí directamente nos va a llegar otro correo, pero ya ese botón editar no va a estar más, no lo vamos a encontrar, ¿sí? Ese botón de edición en el correo de enviar desaparece, pero ese botón de editar sigue estando en los que ya guardamos. Pero ¿qué pasa? Si nosotros queremos ingresar con ese botón en el correo de guardados, tampoco nos va a permitir ingresar. ¿Por qué? Porque ya enviamos. Y nos va a salir este mensaje en pantalla. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. El botón enviar es el último botón que se presiona antes de la fecha de cierre del formulario. Fíjense que acá les muestro el mensaje, esta inscripción ha sido finalizada con éxito, es decir, ya finalizó, ya entregamos, no podemos volver atrás y editar lo que en algún momento respondimos. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? ¿Se entiende? ¿Todo bien? Sigo. Bien, el último botón que vamos a encontrar en el formulario es el botón enviar. Como les decía recién, está al final del formulario, indica el fin, ¿sí? Entonces, antes de presionar el botón enviar, que es independiente de la cantidad de secciones que tenga, ¿sí? Debemos verificar todas las respuestas que hicimos hasta el momento, ¿sí? Es independiente si hicimos guardados parciales o no. Con los botones anterior y siguiente, cuando llegamos al botón enviar, podemos verificar igualmente todas las respuestas que hicimos hasta el momento, ¿sí? Verificar si nos quedaron algunas preguntas sin responder, si subimos la información, si adjuntamos la información que nos solicitan, ¿sí? En este caso, el botón enviar, si el formulario tuvo la opción o estuvo configurado para que tenga guardados parciales, es decir, si en algún momento presionamos el botón guardar y pusimos un correo nuestro personal, cuando lleguemos al final del formulario, el espacio del mail obligatorio va a estar completado en forma predeterminada con ese mail que pusimos al inicio del guardado. ¿Sí? Eso es en el caso de que tenga guardado parcial el formulario. Si no tiene guardado parcial, el box de mail final, ¿sí? Ese box de mail final tiene que estar vinculado con un correo, sí o sí, y tiene que ser obligatorio. Ese correo también tiene que ser único, tiene que ser personal, sin errores, y no tiene que ser un alias. ¿Sí? ¿Todos saben lo que es un alias? ¿Tienen alias? ¿Forman parte de un alias? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Alguien forma parte de algún alias o tiene alias? Recuerden que el alias no deben colocarlo como referencia en los formularios. Tiene que ser un mail personal. Bien, Eugenia. Perfecto. Entonces, seguimos. Recuerden que una vez enviado el formulario, el usuario no puede editar las respuestas. ¿Sí? Perfecto. ¿Tiene pero no lo uso? Perfecto, buenísimo. Posgrado también tiene alias, perfecto. Entonces, si nosotros como usuarios vamos a responder un formulario, recuerden no poner ese alias. Pongan un mail personal, particular, Hotmail, Gmail, @rectorado, @unl, ¿sí? @fca,
pero tiene que ser un mail personal, para que le lleguen las respuestas, ¿sí? Bien. Acá los botones de enviar tenemos que tener en cuenta. El formulario, como dijimos, tiene una fecha de cierre. Tenemos que enviar ese formulario antes de la fecha de cierre. Hay veces que tiene fecha y hora de cierre. Recuerden esto, ¿sí? Hay algunos que tienen fecha y hora de cierre, sobre todo hora. Si no, generalmente cierra 23:59 de la fecha indicada. Entonces, tenemos que verificar el mail que detallamos en la última sección, ¿sí? Y como no tiene validación, por eso les decía que traten de verificar que no tenga errores, si no, no vamos a recibir las respuestas. Y como les decía recién, verificar las respuestas antes de presionar el botón enviar. Acá les muestro dónde está el botón enviar, es en la última sección. Fíjense que con el botón anterior podemos ir a secciones anteriores. ¿Sí? Fíjense que en el primer cuadro está en la última sección, pero no tiene preguntas. ¿Sí? Si este formulario no tuvo guardados parciales, ven que no tengo el botón guardar en la primera imagen, fíjense que no está el botón guardar. Entonces, si no estaba el botón guardar, antes de enviar, este formulario me va a pedir que ingrese un correo de forma obligatoria. Si no, nunca se envía. Es más, si presiono el botón enviar, ese box de email se va a poner de rojo, se va a pintar de rojo para señalar que es una pregunta o una respuesta obligatoria. ¿Sí? En el caso de haber hecho un guardado parcial, ese box va a estar completado, digamos, con el mail de referencia que yo puse en el primer guardado parcial. Fíjense que acá, la última sección, o la primera, solamente la segunda imagen tiene una única sección. Fíjense que el mismo mail está en esa única sección porque no tiene, es única, digamos, y pide lo mismo, no tiene guardados parciales y pide el mail de referencia antes de enviar. Ese box, recuerden que es obligatorio. Acá lo que les decía recién, si yo hice guardados parciales, en el primer guardado parcial yo puse sosacarolina@gmail.com. ¿Sí? El primer guardado lo hice con ese correo. Cuando llegue al final del formulario, ese correo va a estar predeterminado. ¿Sí? Ese correo puede modificarse. Yo les recomiendo que no lo modifiquen. ¿Para qué? Para poder seguir la trazabilidad de todas las respuestas, envíos y guardados que yo hice. Es decir, para que todos los guardados y el último envío queden en el mismo correo. Y no cosa que yo después tenga que estar buscando, o no, mira, me lo reenvié a otro correo, o mira, no, lo mandé a otro lado. Entonces, preferimos de que ese correo, si tuvo guardado parcial, no sea modificado. ¿Sí? Y si el formulario tuvo guardados parciales, pero yo era cortito, tenía toda la información que me solicitaban y pude llegar al final, sin hacer guardados parciales, fíjense que al final me va a solicitar un mail. Y ahí tengo la opción de guardar, ¿sí? Como para poder verificar las respuestas, o enviar directamente y ya cerrar mis respuestas. ¿Se entiende la diferencia? Con guardados parciales y no, por eso les decía que el botón enviar está vinculado con el guardar. Tienen que tener en cuenta que si envían no pueden editar. Y si guardan, en el caso de que tenga la opción, obviamente el formulario, la opción de guardado, pueden seguir editando el formulario. ¿Alguna pregunta o consulta? ¿Se entendió? Perfecto, bueno. Si tienen preguntas, consultas, las van haciendo, no hay ningún problema. Ya sea por micrófono o por chat. Facundo, no tengo micrófono, ajá, perfecto, no tiene micrófono, así que la voy a leer.
solo una opinión desde el punto de vista del usuario. El botón guardar parcial suele ser un poco confuso, ya que se puede interpretar que se guarda y termina la ficha completar. Perfecto. Podría ser una alternativa para el usuario que el botón sea guardar parcial, o guardar perfecto. Bueno, se toma como requerimiento, es posible. Perfecto. Y guardar página para evitar confusiones, perfecto, con el guardado final. Bien, acá el compañero dice que el botón con el texto que tiene solo guardar puede causar confusión, que es lo que yo le decía hoy que está relacionado con el botón enviar, con el botón enviar, ¿sí? El envío final. El guardado parcial es que yo puedo volver a ingresar. Recuerden, siempre y cuando el formulario esté activo, siempre y cuando yo detalle correctamente mi correo. El botón enviar es finalizar. Con respecto a la aclaración de Facundo, se va a tener en cuenta, se va a proponer, digamos, ¿sí? Para futuras actualizaciones. Y le puedo decir a Facundo y a todos que, por ejemplo, como les decía al inicio, generalmente el administrador cuando presenta o publica la URL de un formulario, hace como una pequeña introducción o un tipo manual o un instructivo de cómo completar el formulario. Entonces, en ese formulario o instructivo, el administrador hace referencia a esta parte del guardado parcial, ¿sí? Nosotros siempre recomendamos que por ahí, digamos, excederse un poquito en la información, quizás aclara un poquito más el panorama con respecto al uso. Por eso están, digamos, las capacitaciones y demás, para que surja este tipo de cuestiones, por ejemplo, como lo que dice Facundo, que aclararía quizás un poco más el panorama, pero actualmente lo que se recomienda al administrador es que haga como una pequeña introducción o aclaración respecto a cómo completar el formulario, ¿sí? Porque ya les comento, hay formularios que son súper extensos, ¿sí? Entonces requieren mucha información, mucha documentación, y no solo son respuestas de texto, ¿sí? Que uno puede copiar de un lado, pegar, ¿sí? O son muy simples, nombre, apellido. Generalmente hay formularios que requieren mucha información o documentación para adjuntar. Entonces, por eso se desarrolló el botón guardar, cosa de que el usuario pueda completar hasta cierto punto y guarde lo que ya hizo hasta el momento, que no se pierda, ¿sí? Entonces, ese usuario va a tener la posibilidad de volver a ingresar a ese mismo formulario y buscar la información que no tiene en ese momento como para subir al formulario, para adjuntar, ¿está? Sea documentación, sea responder a una información que se requiere, etc. Pero está buena la aclaración que hace Facundo, que sí, por eso le decía que está relacionado el botón enviar con el botón guardar, y está bueno tener en cuenta ustedes a la hora de usuarios, a la hora de completar, vayan teniendo en cuenta todas estas cosas, a pesar de que la herramienta, como les decía al inicio también, está en constante, digamos, desarrollo y mejora. Las mejoras obviamente se van tomando de algunos requerimientos de los propios usuarios, de los propios administradores, donde aclaran, digamos, mejor el panorama o hacen que la herramienta sea un poco más intuitiva, entonces sea más amigable, digamos, con respecto al usuario, que es, en fin, digamos, la persona que va a estar en contacto con este tipo de preguntas, ¿sí? Entonces, hasta acá, si tienen alguna otra consulta, si no, seguimos. Esa cuestión del botón guardar se puede modificar como para que diga guardado parcial, ¿sí? Entonces, y si no, va a tener que prestar atención el administrador como en el instructivo o manual, que puede hacer o no, eso está en el criterio del administrador. Bien, fíjense, una vez que presione el botón enviar, es decir, voy a concluir toda la información que cargué para enviársela al administrador, que es el que solicita dicha información. Una vez que presiono el botón, me va a mostrar la pantalla este mensaje. Registro enviado con éxito, ¿sí? Se ha enviado un correo a, obviamente, el correo que detallamos nosotros.
¿sí? Ahí también pueden verificar si el correo estuvo bien escrito. Si estuvo bien escrito, tiene que ir a verificar bandeja de entrada con el detalle de las respuestas, o, en su defecto, si no está en bandeja de entrada, la bandeja de spam. En el caso de que no les haya llegado, comuníquense con el administrador del formulario. Fíjense que en el botón enviar ustedes acá van a recibir el correo, pero ya no va a existir el botón de edición. Y en vez de decir parcialmente, va a decir has completado el formulario X, en este caso se llama formulario de inscripción, con las respuestas también, el detalle de las respuestas que han enviado. Fíjense que en asunto dice completaste, ¿sí? El remitente es el mismo, ¿sí? Entonces, ustedes van a poder verificar también en ese correo las respuestas que enviaron. Fíjense, en su correo, en su bandeja de entradas, ustedes van a poder verificar, ¿sí? Los que han guardado. Fíjense lo que hoy les decía, que los guardados quedan como anidados. Fíjense que al lado de no de responder, en el segundo correo hay un 3. Significa que guardé 3 veces el formulario, porque ingresé 3 veces y guardé. Completé algo o no, o modifiqué, edité y guardé. Entonces, estos guardados quedan anidados, ¿sí? Todos con su botón de edición, ¿sí? Y cuando ya completé o envié, fíjense que en asunto aparece completaste. Ya no aparece guardaste, sino que aparece completaste el formulario X, ¿sí? Que es el nombre del formulario, obviamente con el detalle de las respuestas. Por eso les decía que si hicieron guardados parciales, no modifiquen el último mail, que queda como predeterminado, que va a ser el mismo que colocaron en el primer guardado. Así tienen todo en la misma bandeja de entrada, ¿sí? Pueden seguir la trazabilidad, ya sea de los guardados y del envío final, en el mismo correo. Perdón. El botón guardar y enviar, los dos van a tener el mismo remitente. A este correo no deben, obviamente no deben responder, ni tampoco enviar consultas. Las consultas se las hacen al administrador, ¿sí? Como venimos diciendo desde hoy, al principio. Consultas por problemas o dudas respecto a cómo responder el formulario, tienen que hacerlas al administrador, que es el que solicita esa información. Pero no respondan ni consulten a este remitente, porque no van a tener respuestas. Bien, respecto a los botones guardar y enviar, por eso yo hoy les decía que están relacionados. Acá vamos a ver las diferencias y similitudes. Vamos a ver las diferencias primero, ¿sí? El botón guardar, ¿sí? Recibe en el correo el botoncito de editar, para que nosotros podamos volver a ingresar. El botón enviar no tiene el botón editar. Fíjense, el asunto es distinto, como vimos recién. Guardaste y completaste, son distintos, ¿sí? Acá, en el guardado parcial, se hace varias veces, ¿sí? El guardado, y el enviar se hace una sola vez. El botón guardar puedo presionarlo varias veces, siempre y cuando, recuerden, el formulario esté en periodo activo, esté habilitado, y el botón enviar lo voy a enviar una sola vez, una única vez. El botón guardar lo configura el administrador, porque es opcional, es decir, el administrador puede decir, bueno, que los usuarios puedan ingresar varias veces al mismo formulario y guardan la información, porque es muy largo, porque es muy extenso, porque requiere muchos adjuntos, o no, ¿sí? Eso lo decide el administrador. Y el botón enviar siempre se va a encontrar al final de cualquier formulario de UNL, ¿sí? Es la entrega final. Y acá las similitudes, fíjense que el botón guardar y enviar están habilitados hasta la fecha de cierre del formulario, ¿sí? Recuerden el tema de las fechas. Ambos envían un correo con el detalle de las preguntas, ¿sí? Y para cualquiera de ellos generan un registro, ¿sí? Ellos van a, o sea, cada presión, digamos, del botón guardar o enviar, se va a generar un registro, que eso lo va a ver el administrador. ¿Alguna duda o consulta? Fíjense que están bien claras las diferencias
entre guardado y enviado. Bien, acá vamos a ver algunas cuestiones opcionales, ¿sí? Vamos a suponer que yo ingreso un formulario, lo guardo o lo envío, ¿sí? De acuerdo a cómo esté modelado. Puede ser que el administrador me quiera dar un mensaje, ya sea de bienvenida o de agradecimiento, o en este caso, yo completé un formulario, una inscripción a una charla que se va a hacer el día X. Entonces, una vez que completo el formulario, el administrador me vuelve a mandar la información o me envía por primera vez los datos para que yo tenga en cuenta del ingreso a esa sala, a esa reunión, ¿sí? Esos datos, ese mensaje, es opcional. Fíjense que uno lo tiene y el otro no. Los dos fueron completados, es decir, que los dos formularios fueron enviados, y una vez que envié el formulario, recibo un mensaje de mi administrador. Eso es opcional y lo configura el administrador, ¿sí? Ustedes tienen que estar atentos a que no, puede ser que tengan o no un mensaje adicional aparte de las respuestas que completaron. Bien. Cuando ustedes envían, digamos, el formulario y quieren volver a acceder, ¿sí? Les va a decir que el formulario ya fue, digamos, ya fue entregado con éxito, ¿sí? O en el caso de que ustedes quieran ingresar a un link de un formulario que ya está cerrado, que ya expiró, les va a mostrar este mensaje, ¿sí? Generalmente algunos quieren ingresar a un link porque siguen publicados en página, ¿no es cierto? Siguen publicados en página, nosotros los seguimos teniendo en el correo, en el caso que se haya enviado por correo. Y vamos a suponer que me olvidé o justo lo encontré y quiero inscribirme, ¿sí? En un curso X, presiono el link, pero ya cerró la inscripción. No me fijé la fecha que decía, pero cerró la inscripción. Si cerró la inscripción o el formulario ya está expirado, les va a mostrar en pantalla este mensaje, que el formulario ya no se encuentra disponible. Si no se encuentra disponible, es porque la fecha de cierre ya pasó, ¿sí? Ese formulario caducó. Entonces, vamos a ver este diagrama, digamos que es muy sencillo, para que ustedes lo vean quizás un poco más visual. Yo ingreso un formulario, puedo realizar un guardado parcial o un envío. Recuerden que el guardado parcial es opcional del administrador. Si tiene guardado parcial, puedo ingresar varias veces al mismo formulario, me va a llegar un correo, ¿sí? Ese correo me da la posibilidad de volver a ingresar ese mismo formulario. No es que ingreso a otro formulario, ingreso al mismo, ¿sí? Yo cuando ingrese voy a verificar que estén las mismas respuestas que ya hice hasta el momento, ¿sí? Así n veces, ¿sí? Hasta la fecha de cierre. Y antes de la fecha de cierre, tengo que enviar el formulario donde me envía otro correo con las respuestas, pero ya el correo es para concluir el envío de toda esa información que estuve completando. Fíjense que es un mismo formulario. Si el formulario que ingreso tiene solamente el botón enviar, solamente envío y me envía un correo sin el botón editar con el detalle de las respuestas que di hasta el momento. ¿Sí? ¿Se entiende acá más o menos un diagrama muy sencillo que les hice? Como para que sea quizás algunos visualmente ubican, digamos, todo el desarrollo más fácil. Perfecto. ¿Alguna consulta, duda que tengan hasta acá? ¿Nada? Recuerden que pueden habilitar los micrófonos. Bien. Fíjense, los temas, hasta acá vimos cómo ingresar un formulario, dónde podemos encontrar los links, cómo son los links de los formularios UNL, la información se guarda en servidores de UNL, tienen seguridad esa información, no se publica esa información,
vimos ya directamente cómo está la estructura del formulario, cómo está estructurado, que tiene 3 partes. La primera, el título y subtítulo, la parte del desarrollo, digamos, que es donde van a estar las distintas secciones, puede ser que tenga una o varias, ¿sí? Y la parte final, que es la C, donde está el mail final, que es obligatorio. Ese box ya puede estar predeterminado por un guardado parcial que hice, o si no tenía guardados parciales, puedo llegar al final del formulario, antes de enviar, me solicita un mail obligatorio. Entonces, los temas que vamos a ver el jueves que viene, que es la última, son las secciones, qué preguntas podemos encontrar en las secciones, ¿sí? Seguimos en la parte B, que es el desarrollo del formulario, qué tipo de preguntas vamos a encontrar. Y vamos a ver la última parte, que, de acuerdo si tiene o no guardado, como decía recién, el mail final, que es obligatorio, aparece en todos los formularios, con el botón enviar. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso de mensajes, qué mensajes aparece de acuerdo, digamos, a la actividad que vamos teniendo, ¿sí? Y para concluir la clase que viene, yo les voy a dar una actividad final que, digamos, es parte, digamos, del curso para poder completar la parte de la asistencia, digamos, ¿sí? Como son 2 clases, es muy cortito el curso, es para completar la parte de la asistencia y la parte de la actividad final. Va a ser un formulario, que ustedes ingresen a un formulario, ¿sí? Y ustedes puedan completar, de acuerdo al conocimiento que van a ver la clase que viene, las preguntas, el tipo de preguntas que podemos encontrar, que puedan completar el formulario ustedes como usuario, ¿sí? Que ingresen al link, que verifiquen el link, ¿sí? Que ustedes respondan las preguntas, los distintos tipos de preguntas que vamos a hacer. Las preguntas van a estar relacionadas obviamente con los temas que vamos viendo, ¿sí? Y puedan enviar ese formulario. Si tienen alguna duda o consulta, recuerden que están los foros de consulta, ¿sí? Y vamos a ver el tema también, la parte final, de cómo nos vamos a manejar en el aula virtual. ¿Alguno tiene alguna duda hasta acá? ¿Dudas, consultas? Les recuerdo entonces, antes de finalizar, les recuerdo el tema del aula virtual. Para dar el presente en la clase, recuerden que son 2 clases, ¿sí? Hoy y el jueves que viene, de 9 a 11 aproximadamente. Recuerden que tienen que dar el presente en el chat, así les tomo la asistencia, ¿sí? Nombre, apellido y el presente. Recuerden que vamos a tener en el aula virtual la clase grabada, les voy a subir las diapositivas, tienen el foro de consultas, ¿sí? Vamos a ingresar, digamos, va a estar el foro de presentación, que ahí también necesito que ustedes ingresen, digamos, su nombre y apellido y hagan una breve presentación, digamos, de dónde trabajan, como para conocerlos un poco mejor, ¿sí? Y después van a tener el primer encuentro, donde van a estar la clase grabada, ¿sí? Y las diapositivas que les presenté hasta recién. Si tienen dudas, está el foro de consultas. El aula virtual, Lorenzo, va a estar habilitada entre hoy y mañana, ¿sí? Si tienen alguna duda o algún inconveniente respecto al ingreso, ya sea del Zoom o del aula virtual, lo tienen que ver con las chicas de capacitación, ya sea para que le den el ok, ¿sí? O el ingreso o la admisión. Así que bueno, hasta acá llegamos. Si tienen alguna consulta respecto hasta lo que vimos hasta recién, si les pareció algo confuso, si quieren hacer alguna consulta respecto a algunos formularios, que si ya algunos vinieron completando o algo por el estilo. El área de presentación de cada uno tenemos, por primera parte, la parte de la asistencia por el chat, ¿sí? Poner el presente en el chat ahora, digamos, en el chat de la sala. Y después, cuando ingresen al aula virtual, ustedes van a tener un foro de presentación,
donde tiene que poner su nombre y apellido y en qué secretaría, en qué dirección, de qué facultad son, algún digamos, lugar donde ustedes trabajen donde yo los pueda identificar, ¿sí? Después van a ingresar al primer encuentro, donde van a tener esta clase grabada y las diapositivas, y pueden realizar consultas en el foro de consultas. ¿Está? ¿Alguna duda respecto hasta lo que vimos hasta recién? ¿Quedó todo claro? ¿Algo confuso? ¿Algo que tengan dudas? Bueno, de última cualquier cosa lo van haciendo en el foro de consultas, así vamos viendo todos, digamos, quizás una consulta mía puede ser también general para todos, ¿sí? Bien, hasta acá sería, digamos, más o menos lo que estamos en la primera sección, ¿sí? Pueden ir repasando una vez que tengan el acceso al aula virtual, las diapositivas, porque ya la clase que viene vamos a ingresar a lo que es la parte B, vamos a seguir con la parte B, que es la parte de tipos de preguntas, con qué tipos de preguntas nos vamos a encontrar, ¿sí? Y la actividad final, recuerden dar el presente, porque va a ser después relacionado con la actividad final, que se las voy a dar el jueves que viene. Si no hay consultas, y está todo claro, me alegro mucho. Muchas gracias por inscribirse al curso, gracias por hacerlo. Nos ayuda, digamos, también a mejorar esta herramienta, que de a poquito, digamos, se está difundiendo para lo que es toda la parte institucional. Ya muchas direcciones y secretarías, unidades académicas, la han utilizado, y bueno, obviamente todo ayuda a la mejora de la herramienta. Si no tienen dudas, gracias a ustedes por escucharme, y bueno, nos encontramos el jueves que viene a las 9, ¿les parece? Perfecto. Saludos y muchas gracias. Gracias por estar. Listo, hasta luego. Gracias, adiós. Gracias, André, nos vemos. De nada, un beso.